La política es como la física, no tan directa. En física la reacción es inmediata, en política las reacciones son más lentas. Toda acción tiene su reacción en política. Y aquí durante unos años pues, se ha estado defendiendo políticas extremas por la izquierda, incluso intentando aplicar esas políticas extremas en los gobiernos, pero un porcentaje de votantes ha tomado la decisión de radicalizar su voto también por la extrema derecha. Yo lo considero como planteamientos radicales. Yo no voy a entrar en si es extrema derecha, Vox y Podemos es extrema izquierda. Lo que digo es que yo desde luego sí que está planteando políticas radicales. Veo partidos que están planteando estados federales imposibles desde mi punto de vista y por otro lado veo partidos que están planteando recentralizaciones que no tienen nada que ver. Yo creo en un partido que defienda un proyecto común como es España, pero creo firmemente también en que ese partido tiene que ser capaz de respetar las singularidades de los pueblos como lo hace el mío. Los valencianos sean capaces de autogobernarse en todas aquellas cuestiones que nuestra Constitución y nuestro Estatuto prevé, y ellos no. Como pertenecemos a ese hecho común y plural del que hablábamos antes, pues que sean aquellas cuestiones en las que nosotros, todos los españoles, hemos decidido. Luego tenemos que ser capaces de determinadas materias que son importantes para los pueblos, puedan autogobernarse. Eso no lo dice Vox. En muchas cuestiones Ciudadanos también está planteando recentralizaciones que yo no estoy en absoluto de acuerdo. Ellos están utilizando todos los mecanismos que se han utilizado en Cataluña, están intentando utilizar los mismos mecanismos que se utilizaron en Cataluña a lo largo de los últimos 30 años. Ellos tienen un problema, y es que el pueblo valenciano no tiene esa predisposición y por tanto lo tienen que hacer con mucho cuidado y intentando esconderlo, ¿no? Han tenido muchísimos pronunciamientos judiciales en contra, en concreto 40 sentencias totales o parciales contra decisiones que ha tomado el gobierno tripartito en lo que ellos hablan defensa del valenciano. Lo que no puedes hacer es prohibir una lengua cooficial como es el castellano en la administración pública, ¿no? O en los colegios. Es perfectamente viable y yo creo que lo hemos demostrado durante nuestros años de gobierno que el castellano y el valenciano convivan perfectamente, que cada vez más valencianos usen el valenciano en nuestra comunidad y exactamente lo mismo en la gestión de lo público. El Pacto de Estado contra la Violencia de Género, quien lo propugna, que se aprueba por todos los partidos políticos con representación en el Estado, lo propugna el Partido Popular. Esta legislatura, todas aquellas cuestiones que han tenido que ver con, pues con la igualdad de género, con la violencia, todo ha estado respaldado por el Partido Popular, ¿no? Mediáticamente siempre trasciende aquello en lo que no te pones de acuerdo, pero en los parlamentos, antes y ahora, se llegan a muchísimos acuerdos entre los partidos y sobre todo entre los partidos mayoritarios. Yo creo que aquellas cuestiones que son centrales, aquellas cuestiones que son fundamentales para nuestra sociedad, con independencia del gobierno que surja, yo creo que los partidos que estamos por la defensa de cuestiones claras seguiremos haciendo lo mismo. Las coacciones hacia los grupos políticos, y me da lo mismo que sean de extrema izquierda, de extrema derecha, que sea el Partido Socialista, que sea yo como Partido Popular. Eso no es más que un síntoma de falta de respeto.